En mi baby shower, mi hermano anunció que había sido aceptado en Harvard. Luego, la fiesta pasó a ser para mi hermano y yo terminé limpiando el piso mientras todos lo felicitaban. No dije nada, pero al día siguiente, mi madre lloraba al ver lo que dejé sobre la mesa. Me llamo Laura, tengo 28 años y estoy en el 7º mes de embarazo. Vivo en una casa grande en un barrio tranquilo, una casa que compré con mi esfuerzo tras años trabajando sin descanso. Desde joven, he sido el pilar de mi familia. Mis padres, mi hermano menor Diego y yo vivimos juntos aquí. Aunque la casa está a mi nombre, nunca me han hecho sentir que es realmente mía. Mis padres siempre han tenido una forma de hacerme sentir que mis logros no valen tanto como los de Diego. Pero yo seguía adelante. Siempre he sido la que paga las cuentas, resuelve problemas y mantiene la casa en orden. Y aún así, nunca recibí un gracias sincero. A los 25 años conocí a Martín, el amor de mi vida. Era amable, trabajador, con una sonrisa que podía alegrar cualquier día. Nos conocimos en la cafetería donde yo era gerente. Él llegaba cada mañana por un café solo, y poco a poco empezamos a hablar. Primero eran charlas cortas, luego largas conversaciones sobre la vida, los sueños, el futuro. Martín tenía un taller de mecánica, pero no era un mecánico cualquiera, siempre estaba aprendiendo, buscando mejorar. Decía que quería una vida conmigo, una casa llena de risas y una familia. Yo le creí, porque con él todo parecía posible. Cuando supe que estaba embarazada, fue uno de los momentos más felices de mi vida. Estábamos en el 3.er mes, planeando todo, el nombre de la bebé, Sofía, cómo decoraríamos su cuarto, quién le enseñaría a andar en bicicleta. Pero la vida a veces te golpea sin aviso. Una noche, Martín salió a comprar algo para la casa. Yo estaba en el sofá, mirando cunas en mi teléfono. Nunca volví a verlo vivo. Un conductor borracho chocó contra su auto, y Martín murió en el hospital esa noche. El dolor fue inmenso. Lloraba hasta quedarme sin lágrimas, me sentía vacía, como si me hubieran arrancado el corazón. Pero tenía que seguir, por Sofía. Ella era mi razón para levantarme cada día. Sus pataditas en mi vientre me recordaban que debía ser fuerte. Mis padres, como siempre, no ayudaron. Mi mamá decía que la vida sigue y que no podía estar triste para siempre. Mi papá apenas hablaba del tema, como si la muerte de Martín fuera algo sin importancia. Diego estaba ocupado con sus estudios y amigos, sin tiempo para notar mi dolor. Así que me guardé todo, como siempre. Los meses pasaron, y aunque el dolor seguía ahí, aprendí a convivir con él. Me concentré en mi trabajo, en preparar todo para Sofía, en planear nuestro futuro. Decidí celebrar la llegada de mi hija con un baby shower. Quería algo sencillo pero especial, una forma de compartir mi alegría. La casa tenía un patio grande, ideal para la ocasión, así que empecé a planear con semanas de anticipo. Contraté a Rosa, mi empleada, para que me ayudara con la comida y la decoración. Rosa era como una segunda madre, siempre estaba ahí, escuchándome, apoyándome cuando nadie más lo hacía. Pasamos días preparando todo. Hicimos sándwiches, empanadas, una mesa de postres con cupcakes y galletas decoradas con glaseado rosa. Compramos globos, guirnaldas y una pancarta que decía bienvenida, Sofía. Yo misma pinté un cartel para la entrada del patio que decía Baby Shower de Laura. Quería que todo fuera perfecto. Invité a mis tíos, primos, algunos vecinos y 2 amigas del trabajo. No era una lista grande, pero eran personas que quería que estuvieran ahí. El día del baby shower amaneció soleado, con un cielo azul que parecía una buena señal. Me levanté temprano, me puse un vestido rosa que resaltaba mi pancita y me sentí, por primera vez en meses, realmente feliz. Rosa ya estaba en la cocina, terminando los últimos detalles de la comida. El patio estaba decorado con mesas de manteles blancos, globos flotando y una pila de regalos que algunos invitados trajeron temprano. Todo estaba listo, los invitados empezaron a llegar a las 3 de la tarde. Mis tíos llegaron con sus bromas, mis primas se tomaban fotos con los globos y los vecinos charlaban mientras comían empanadas. Yo iba de mesa en mesa, saludando, agradeciendo que estuvieran ahí. Por un momento, sentí que todo valía la pena. Mis padres, como siempre, estaban distantes.
Mi mamá se quejaba del sol, y mi papá parecía aburrido, mirando su teléfono. Pero no dejé que eso me afectara. Este era mi día, el día de Sofía, todo iba bien hasta que Diego llegó. Lo vi entrar al patio, con una sonrisa enorme. Venía casi corriendo, directo hacia mis padres. Yo estaba a unos metros, hablando con una vecina sobre nombres de bebés. Intenté acercarme para ver qué pasaba, pero algo en la forma en que Diego hablaba con mis padres me detuvo. Tenía esa energía que solo tenía cuando algo grande sucedía. Intenté interrumpir, diciendo Diego, estamos en el baby shower, espera, pero mi mamá me miró con esa cara de no molestes que tan bien conocía. Mi papá ni me vio, estaba demasiado ocupado escuchando a Diego, entonces lo escuché. Diego, casi gritando de emoción, dijo, mamá, papá, lo logré. Me aceptaron en Harvard. El mundo se detuvo. Harvard. La palabra sonó como un golpe. Mis padres, que hasta ese momento parecían aburridos, se transformaron. Mi mamá soltó un grito y abrazó a Diego. Mi papá, que nunca muestra emociones, tenía una sonrisa enorme. Antes de que pudiera reaccionar, mi papá agarró el micrófono que habíamos alquilado para los anuncios del baby shower y se subió a una silla. Escuchen todos, dijo, con una voz llena de orgullo. Mi hijo, Diego, fue aceptado en Harvard. Es un orgullo para nuestra familia, un logro que merece ser celebrado. Esta fiesta ahora es para él. Los invitados, que estaban comiendo y charlando sobre mi bebé, se giraron hacia Diego. Empezaron a aplaudir, a gritar felicitaciones, a acercarse a él para darle palmadas en la espalda. Mis tíos, primas, vecinos, todos se olvidaron de mí, de Sofía, del baby shower. La pancarta que decía bienvenida, Sofía parecía invisible, intenté hablar, decir algo, pero nadie me escuchaba. Me acerqué a mi mamá, que estaba abrazando a Diego. Mamá, esto es mi baby shower, dije, con la voz temblando. Ella ni me miró. Laura, no seas egoísta, esto es importante, respondió, sin apartar los ojos de Diego. Mi papá estaba contándole a un vecino cómo Diego siempre había sido el inteligente de la familia. Nadie notó que yo estaba ahí, parada en el patio, con mi vestido rosa y mi pancita, sintiéndome más sola que nunca. Entré a la casa, cerré la puerta y fui a la cocina. Me senté en una silla, mirando las bandejas vacías en la mesa. El ruido de la fiesta seguía afuera, pero ahora eran risas y gritos por Diego. Mi baby shower, el día que había planeado con tanto amor, se había convertido en la celebración de su hermano preferido. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloré. Me quedé ahí, en silencio, con las manos en mi vientre, sintiendo las pataditas de Sofía. Ella era lo único que me mantenía entera. Estaba sentada en la cocina, con las manos sobre mi vientre, sintiendo las pataditas de Sofía. El ruido de la fiesta seguía afuera, ahora transformada en la celebración del logro de Diego, el hermano preferido de mis padres. Mi baby shower, el día que había planeado con tanto amor, había desaparecido en un instante. Las lágrimas llenaban mis ojos, pero no las dejé caer. No podía permitirme derrumbarme, no cuando Sofía dependía de mí. La puerta de la cocina se abrió de golpe, y mi papá entró, buscando algo en los cajones. Su cara estaba iluminada por una sonrisa que nunca mostraba cuando se trataba de mí. Era la misma sonrisa que reservaba para Diego, para sus logros, para todo lo que consideraba importante. Papá, dije, con la voz temblando, esto es el baby shower de Sofía. Por favor, sigamos con la fiesta. Me miró como si hubiera interrumpido algo crucial. Laura, tu hermano entró a Harvard, respondió, apurado, sin siquiera mirarme a los ojos. Deberías estar feliz por él y no ser tan egoísta. Además, estate agradecida, que al menos te dejamos vivir en esta casa estando embarazada. Sus palabras me golpearon como un puñal. La casa. La casa que yo compré con mi sudor, la casa que mantengo con mi trabajo, la casa donde ellos viven sin pagar nada. No dijo más, agarró una botella de agua y salió al patio, dejándome sola con su desprecio. Me quedé congelada, mirando la mesa llena de bandejas vacías.
Mi papá acababa de echarme en cara la casa que yo misma puse a su disposición para que tuvieran un hogar. Años de sacrificio, de trabajar horas extras, de renunciar a mis propios sueños para mantenerlos a todos, y así me lo agradecían. La furia empezó a crecer dentro de mí, mezclada con un cansancio profundo. Estaba harta de ser invisible, de ser la que siempre da y nunca recibe. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No iba a seguir soportando esto, me levanté, fui a mi cuarto y saqué un cuaderno. Con la mano temblando, escribí 3 notificaciones de desalojo, una para mi papá, una para mi mamá y una para Diego. La casa estaba a mi nombre, y aunque nunca había querido llegar a este punto, ya no podía más. Especifiqué que tenían 30 días para abandonar la propiedad, conforme a la ley. No era una decisión impulsiva, era el resultado de años de ser ignorada, de ser tratada como menos. Bajé a la cocina, dejé las cartas sobre la mesa y me fui a dormir, agotada pero con una extraña sensación de alivio. Por primera vez, sentí que estaba tomando el control de mi vida. Al día siguiente, bajé a la cocina y el panorama era exactamente como lo había imaginado. Mi mamá estaba sentada, llorando, con una de las cartas en la mano. Las lágrimas caían por sus mejillas, pero no podía distinguir si eran de tristeza o de rabia. Mi papá estaba de pie, rojo de furia, con otra carta arrugada en el puño. Diego estaba ahí, con la tercera carta, mirándome con una mezcla de confusión y sorpresa. Laura, ¿cómo puedes hacernos esto?, gritó mi papá, su voz resonando en la cocina. Somos tu familia. Esto es porque tienes envidia de Diego, ¿verdad? Porque él entró a Harvard y tú ni siquiera terminaste tus estudios. Sus palabras eran otro intento de hacerme sentir pequeña, de culparme por sus propios errores. Me quedé mirándolo, cansada de sus ataques. Tienen 30 días para irse, como dice la carta, respondí, con la voz firme aunque por dentro temblaba. Si no, tomaré medidas legales. No dije nada más. Di media vuelta, subí a mi cuarto y me recosté en la cama. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había recuperado un poco de control. No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero sabía que no podía seguir viviendo así, siendo la sombra en mi propia casa, la que paga por todo mientras los demás celebran a Diego. Pasó un mes. La fecha del desalojo se acercaba, pero mi familia no se había ido. En esos días, mi enojo se había enfriado un poco. No era que quisiera retractarme, pero la idea de echarlos a la calle me pesaba. Había una parte de mí que todavía quería creer que podíamos arreglar las cosas, que tal vez podrían valorarme algún día. En lugar de insistir con el desalojo, empecé a tomar medidas más sutiles para recordarles que esta casa dependía de mí. Dejé de comprar comida para ellos, no pagué la luz de sus habitaciones, no cubrí sus gastos personales. Era mi forma de hacerles entender que yo era la que mantenía este hogar, aunque ellos nunca lo reconocieran. Ellos, por su parte, actuaban como si nada hubiera cambiado. Diego pasaba el día estudiando, preparando todo para su ingreso a Harvard, como si la notificación de desalojo fuera un malentendido. Mi mamá se quejaba de todo, desde la falta de comida hasta el calor en la casa, pero nunca me enfrentaba directamente. Mi papá seguía con su actitud de siempre, ignorándome o lanzándome comentarios sarcásticos cuando nos cruzábamos. Era como si creyeran que, si hacían como que no pasaba nada, yo terminaría cediendo. Pero no iba a ceder. No esta vez. Una noche, cerca de la fecha límite del desalojo, salí de mi cuarto para ir al baño. Mientras caminaba por el pasillo, escuché voces bajas en la sala. Eran mis padres, hablando en susurros. Me detuve, escondida en la penumbra, y lo que escuché me dejó helada. Desde que Laura está embarazada, se olvidó de nosotros, dijo mi papá, con un tono lleno de desprecio. No cuida a su familia, solo piensa en ese bebé. Mi mamá, con voz nerviosa, respondió, es cierto. Todo gira alrededor de esa niña. Hubo un silencio pesado, y entonces mi papá dijo algo que hizo que se me detuviera el corazón. ¿Y si el bebé desapareciera? Mi mamá, sorprendida, preguntó, ¿cómo? Mi papá, con una calma aterradora, respondió, en 4 días, le preparamos una cena. Le ponemos algo en la comida, algo que haga que pierda al bebé.
Investigaré qué usar para que no se note. Debe parecer que fue por otra razón. Mi mamá, en lugar de horrorizarse, solo dijo, tenemos que ser discretos. Mi papá añadió, estoy seguro de que, si pierde al bebé, cambiará su actitud. Nos dejará quedarnos en la casa después de la pérdida. No podía creer lo que oía. Mis propios padres, las personas que supuestamente me querían, estaban planeando hacerle daño a Sofía, mi hija, mi razón de vivir, solo para quedarse en una casa que yo les di. Me quedé paralizada. Con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que lo oirían. Fui al baño, cerré la puerta con cuidado y dejé que el shock se asentara. Mis padres no solo me menospreciaban, estaban dispuestos a quitarme lo que más amaba para salirse con la suya. Y lo peor era que, hasta ese momento, yo había considerado dejarlos quedarse. Había pensado que tal vez podríamos encontrar una forma de convivir, que podría darles otra oportunidad. Pero ahora, después de escuchar eso, no había vuelta atrás. La idea de que pudieran siquiera pensar en hacerle daño a Sofía me llenaba de un terror y una rabia que nunca había sentido. Regresé a mi cuarto, temblando, y pasé la noche en vela. Mi mente daba vueltas, repitiendo sus palabras una y otra vez. No podía quedarme de brazos cruzados. No podía arriesgarme a que hicieran algo tan horrible. Al día siguiente, me levanté temprano, me vestí y salí de la casa sin decir nada. Fui directo al juzgado. Presenté una demanda formal de desalojo, con todos los documentos que probaban que la casa era mía. Expliqué la situación, mostré las notificaciones que ya les había dado y pedí que se ejecutara de inmediato. No mencioné la conversación que había escuchado, no tenía pruebas, y sabía que sonaría como una locura. Pero usé esa furia y ese miedo para empujarme a actuar. El juez revisó todo y, al día siguiente, la demanda fue aceptada. Esa misma tarde, la policía llegó a la casa con una orden oficial. Les informaron a mis padres que tenían 2 días para desalojar la propiedad. Yo estaba en la puerta, observándolos mientras los oficiales les explicaban los términos. Mi mamá se quedó callada, mirando al suelo, con los ojos rojos. Mi papá, por primera vez, no tuvo nada que decir, solo asintió, con la mandíbula apretada. Diego, que estaba ahí, miraba la escena con incredulidad, como si no pudiera creer que esto estuviera pasando. No sentí satisfacción, ni alegría. Solo un vacío profundo, mezclado con la certeza de que había hecho lo correcto por Sofía y por mí. No podía confiar en ellos, no después de lo que había escuchado. Tenía que proteger a mi hija, a cualquier costo. Habían pasado 3 días desde que la policía vino a la casa con la orden de desalojo. Mis padres y Diego seguían allí, actuando como si nada hubiera cambiado. Su presencia me ponía los nervios de punta, especialmente después de haber escuchado su plan para hacerle daño a Sofía. Cada mirada, cada palabra suya, me parecía cargada de intenciones ocultas. No podía confiar en ellos, no podía bajar la guardia. Sabía que hoy era el día que habían planeado para esa cena, la cena donde pensaban envenenarme para que perdiera a mi hija. La idea me llenaba de terror, pero también de una determinación fría. No iba a dejar que tocaran a Sofía. Esa mañana, me levanté temprano y llamé al oficial que había entregado la orden. Le expliqué que mi familia no había desalojado la casa, que seguían allí como si la ley no existiera. El oficial, con voz calmada, me dijo, no se preocupe, señorita Laura. Conseguiré una orden de un juez para sacarlos esta misma noche. Esto se resolverá. Le agradecí, sintiendo un pequeño alivio, pero el peso de lo que sabía sobre mis padres no me dejaba en paz. Sabía que tenía que mantenerme alerta, que hoy era el día en que intentarían llevar a cabo su plan. Pasé la mañana en mi cuarto, evitando a mi familia. Rosa, mi empleada, me trajo un sándwich a mediodía y me preguntó si estaba bien. No le conté los detalles, pero le dije que estaba teniendo problemas con mis padres. Ella me dio un abrazo y me dijo que todo iba a salir bien. Su apoyo era lo único que me mantenía cuerda en medio de tanto miedo. Mientras tanto, escuchaba a mi mamá moverse por la casa, tarareando como si estuviera feliz. Mi papá estaba en la sala, hablando por teléfono, riendo. Diego estaba en su cuarto, probablemente estudiando.
Todo parecía normal, pero yo sabía la verdad. Sabía lo que planeaban. Cuando llegó la tarde, mi mamá bajó a la cocina y empezó a preparar la cena. El olor a comida llenaba la casa, y por un momento, casi parecía una escena de una familia corriente. Pero no podía dejar de pensar en sus palabras, en su plan para quitarme a Sofía. Alrededor de las 7, mi mamá me llamó desde el comedor. Laura, ven a comer, dijo, con una voz dulce que me dio escalofríos. Hice algo especial para ti. Mi papá añadió, vamos, hija, siéntate con nosotros. Sus voces eran demasiado amables, demasiado falsas. Sabía que estaban esperando el momento, bajé las escaleras lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Entré al comedor y los vi sentados alrededor de la mesa. Mi mamá tenía una sonrisa amplia, mi papá parecía relajado y Diego estaba callado, mirando su plato. Frente a mi lugar había un plato de comida, cuidadosamente servido, con un vaso de jugo al lado. Todo parecía perfecto, pero yo sabía que ese plato era una trampa. Me senté, mirando la comida, mientras mis padres me observaban con esa felicidad fingida. Come, Laura, dijo mi mamá, con los ojos fijos en mí. Te va a gustar. Mi papá asintió, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, me quedé mirando el plato, mi corazón acelerado. Sabía lo que habían puesto en esa comida. Sabía que querían hacerle daño a Sofía, mi hija, lo único que me quedaba de Martín, lo único que nunca se había separado de mí. La rabia que había estado conteniendo durante tanto tiempo explotó. Levanté el plato con fuerza y lo arrojé al suelo. La comida se esparció, el plato se rompió en pedazos. Mis padres se quedaron congelados, sus sonrisas desapareciendo. Ustedes siempre han sido lo peor conmigo, dije, con la voz temblando de furia. Les di todo. Esta casa, todas las comodidades, todo lo que querían, ¿y así me pagan? ¿Queriendo quitarme a mi hija? ¿Lo único que me queda de Martín, lo único que me mantiene viva? Sé todo. Sé de su plan asqueroso para que pierda a Sofía. Son unos sucios, unos monstruos. No quiero volver a verlos nunca. Mi mamá abrió la boca para responder, con los ojos llenos de lágrimas falsas. Laura, no es lo que piensas, empezó a decir, pero en ese momento, la puerta principal se abrió con un golpe. Era el oficial, acompañado de 2 agentes más. Traían una orden de desalojo en la mano, y sus rostros eran serios. Señor Martínez, señora, Diego, dijo el oficial con voz firme. Tienen que salir de la propiedad ahora. La orden del juez es clara. No hay más tiempo. Mis padres se levantaron, aturdidos. Mi mamá empezó a sollozar, mirando al oficial y luego a mí. Laura, por favor, perdónanos, dijo, con la voz rota. No queríamos hacerte daño. Mi papá, por primera vez, parecía derrotado, sin palabras. Diego solo miraba al suelo, con las manos en los bolsillos. Pero yo no sentía nada por ellos. No después de lo que habían planeado. Los agentes los guiaron hacia la puerta, mientras mi mamá seguía pidiéndome perdón, sus palabras vacías resonando en el aire. Cuando se fueron, la casa quedó en silencio. Me senté en el sofá, temblando, con las manos en mi vientre. El oficial se acercó y puso una mano en mi hombro. ¿Estás bien?, preguntó, con voz suave. No pude responder. Las lágrimas que había estado conteniendo salieron, y lloré por el estrés, por el dolor, por la traición. Pero también lloré por Sofía, porque sabía que la había protegido, que había hecho lo correcto. 4 años después, mi vida es otra. Sofía está a punto de cumplir 4 años, y es la niña más hermosa y valiente que he conocido. Vivimos en una casa pequeña pero acogedora, lejos de mi familia, lejos de los recuerdos de esa casa que alguna vez fue una carga. Trabajo en una tienda local, y aunque no es un trabajo lujoso, me da estabilidad y tiempo para estar con Sofía. Ella corre por el jardín, riendo, mientras yo la miro desde la ventana, con una sonrisa. A veces, pienso en mis padres y en Diego, pero no con odio. Siento pena por ellos, por la vida que eligieron, por el amor que perdieron. Nunca intentaron contactarme, y yo no los busqué. No los necesito.
Sofía y yo somos felices, y cada día es una prueba de que todo el dolor, todo el esfuerzo por alejar a mi familia que no quería a mi hija, valió la pena. Ahora vivimos sin preocupaciones, con un futuro que es nuestro.